Bien, ¿qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en este video traigo una breve explicación sobre cómo resolver problemas de áreas en regiones planas mediante integrales dobles. ¿Ok? Bien, antes de iniciar, me gusta hacer una pequeña recapitulación cuando uno ve integrales de una variable. El primer tema que ve uno cuando ve integrales de variables es encontrar áreas bajo las curvas utilizando eh, sumatorias de áreas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esas sumatorias? Bueno, sabemos que, por ejemplo, todo el eje X lo dividimos en partes muy pequeñas, donde delta X tiende a cero, y tenemos una longitud de Y que forman un pequeño rectángulo, ¿no? Ese rectángulo que tiende realmente el área tiende a ser cero. Si nosotros lo sumamos, encontramos el área que se encuentra bajo la curva, ¿no? La famosa área bajo la curva. Y de allí es donde sale pues realmente el concepto de las integrales, ¿no? Que las integrales nos sirven para encontrar el área bajo la curva, terminan siendo unas sumatorias, pero resumidas, le digo yo. ¿Ok? Entonces, cuando vemos integrales iteradas o integración múltiple, tenemos dos formas de analizar esas regiones. Una forma puede ser verticalmente simple y la otra puede ser horizontalmente simple. ¿Ok? Entonces, imaginémonos que tenemos esta región a la cual nosotros queremos encontrar el área de esa región sombreada. ¿Ok? ¿Qué podemos observar? Primero, el eje X está perfectamente bien definido desde A hasta B. ¿Ok? Y el eje Y podemos ver que está definido perfectamente también, pero por dos funciones. ¿Ok? Una función G1 y una función G2. Ambas dependen de X. Es decir, el valor de Y de esta región, si no lo queríamos llamar altura, por ejemplo, pues va a ir cambiando de acuerdo a cómo cambia el valor de X y de acuerdo al valor que toma la función G2 y el valor que toma la función G1. ¿Ok? Entonces, si lo quisiéramos ver como una sumatoria de áreas, pues ¿qué es lo que haríamos? Dibujaríamos un rectángulo con un incremento en X y un incremento en Y. ¿Ok? Obviamente esos valores tendrían que tender a cero para que nosotros pudiéramos hacer la integral y pudiéramos encontrar el área de toda la región, ¿no? Entonces, tenemos varios rectángulos que representan el área que nosotros estamos considerando y sumamos para encontrar toda la región, ¿no? ¿Qué podemos ver de características en estos pequeños rectángulos? Que, bueno, tenemos un delta X que representa a la base del rectángulo y podemos ver que cada uno de los rectángulos que aparece van teniendo la misma delta X. ¿Okay? Tenemos la misma base, cada rectángulo tiene una base que mide lo mismo, una delta X prácticamente constante. Además de que el eje X también lo tenemos bien definido, que va desde A hasta B. Y en el lado de el incremento en el eje Y, a diferencia del incremento en el eje X, podemos ver que va cambiando conforme va cambiando la función. Es decir, el largo del rectángulo vemos cómo va cambiando de acuerdo a la posición en X en la que se encuentra. ¿Okay? Entonces ese incremento en Y varía. ¿Y varía por qué? Pues porque son dos funciones que dependen del valor de X. Cuando tenemos este tipo de regiones en los cuales el eje X o los valores de X están bien definidos,
y los valores de y dependen de x, o sea, son dos funciones que dependen de x, tomamos como que es un análisis de región verticalmente simple. ¿Por qué? Porque pues nuestro área de análisis es un rectángulo vertical, ¿ok? Y es un rectángulo vertical con el cual o con los cuales se hace una integral doble que representa realmente que hay un doble barrido de la región. Hay un barrido en x y hay un barrido también en y. Por eso que vienen los dos incrementos, incremento en x e incremento en y. Únicamente que, bueno, repito, el incremento en x vendría siendo prácticamente constante y el incremento en y iría cambiando de acuerdo a los valores que va tomando la función de arriba y la función de abajo, en este caso g1 y g2. ¿Ok? Entonces, son los puntos en los cuales se tienen que ustedes que fijar bien al momento de querer encontrar áreas de regiones planas. Uno, ver que en el eje X tenemos valores constantes. ¿Ok? Vemos aquí que es constante en A y es constante en B. ¿Ok? Entonces ese sería un parámetro y el otro, ver que los valores en Y van cambiando conforme va moviéndose la región. Cuando se presentan ese tipo de regiones, que de acuerdo a lo que acabo de comentar, entonces nuestra región se vuelve verticalmente simple. Y para ese tipo de regiones corresponde una integral iterada de la forma integral de A a B, de la integral de g1 de x a g2 de x, dy de x. ¿Ok? Es decir, integramos primero el incremento de y, el cual sus límites van a ser g1 a g2, y posteriormente ese resultado lo vamos a integrar con respecto a x, ahora le corresponde el barrido en x, que va desde a hasta b, desde a hasta b. ¿Ok? Entonces tenemos dos integrales, una para y una para x. ¿Ok? Si aquí tenemos de y, entonces quiere decir que mis funciones son y en función de x, ¿no? Entonces es decir, g2 de x y g1 de x. Si acá tengo de x, entonces quiere decir que mis límites van a ser constantes. Generalmente los límites externos, los de la integral de más afuera, van a ser constantes y los límites de las integrales de adentro van a ser funciones. Generalmente no quiere decir que no pueden ser constantes. ¿Ok? ¿Cuándo van a ser constantes los límites de acá adentro? Cuando el área que nosotros estudiemos sea un cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué van a ser constantes? Pues porque en y vamos a tener una línea recta arriba y vamos a tener una línea recta abajo, y aparte en x vamos a tener constantes. ¿Ok? Entonces en ese momento los valores de g1 de x y g2 de x se volverían unas constantes y estaría hablando de que estamos analizando una región rectangular. ¿Ok? Entonces, importante, nuevamente, ¿cómo voy a saber si es verticalmente simple? Si mi límite en x están perfectamente definidos por constantes, ¿ok? Y si mis límites en y van cambiando, ¿ok? Van cambiando. El otro tipo de análisis es cuando una región es horizontalmente simple. Como se podrán dar cuenta ya en la figura, ya no son barras verticales, ahora son barras horizontales. Además de eso, a diferencia de verticalmente simple, lo que cambia también es el orden de integración. Ya no es de y de x, ahora es de x de y. Es decir, nuestro primer barrido es sobre el eje x y el segundo barrido es sobre el eje y. ¿Cómo podemos analizar la región? Bueno, tenemos nuestro eje y,
Ahora vemos que los valores constantes se encuentran sobre el eje Y, en este caso C y D. ¿Ok? Son valores constantes en toda en la región. En la parte de arriba D es constante y en la parte de abajo C es constante y delimitan perfectamente mi región sobre el eje Y. ¿Ok? Sobre el eje X, bueno, aquí realmente es delta X y acá es delta Y. Aquí hubo un error. Este es delta X y este es delta Y. Sobre el eje X vemos que realmente el valor de X va dependiendo del valor que yo tenga en Y. ¿Ok? Ahora X se vuelve variable y estamos delimitados en este caso por dos funciones, una función h1 y una función h2. Es decir, el largo de la barra va a ir cambiando conforme vayamos haciendo el barrido de la región. Y aquí nos podemos dar cuenta. Delta X va a ir cambiando conforme vayamos avanzando en la región. Y delta Y, como pueden ver, se mantiene constante. Es decir, el largo del rectángulo horizontal o el alto del rectángulo horizontal se mantiene constante, definiendo entonces que nuestros límites en Y están perfectamente bien definidos por constantes C y D, y nuestros límites en X están definidos por funciones que generan valores cambiantes, ¿no? Entonces, cuando tengamos este tipo de regiones, nuestro análisis se vuelve como una región horizontalmente simple. Y pues ya vimos que nuestra integral cambia. Primera, el orden de integración cambia. Ahora es de x a y. Quiere decir que primero integro con respecto a x y luego integro con respecto a y. Como voy a integrar con respecto a x, aquí mis funciones pues son x en función de y, ¿no? En este caso h1 de y y h2 de y. Posteriormente de y se vuelven mis constantes, que serían desde c hasta d. ¿Ok? Tenemos dos tipos de análisis de regiones, sin embargo no quiere decir que una esté bien y la otra esté mal. Podemos utilizar las dos regiones, los dos análisis de regiones para realmente casi cualquier problema. La única diferencia va a ser que va a cambiar el cómo atacar el problema. ¿Ok? Muy probablemente un análisis de región de cierto tipo va a hacernos la vida un poco más fácil que si utilizamos otro. Por ejemplo, si esa región la pudiéramos analizar por verticalmente simple también. Sin embargo, pues nos complicaría probablemente un poco más la existencia. ¿Ok? Porque tendríamos que despejar la función x, las funciones h1, h2 y pasar a c y d como funciones. ¿Ok? Entonces, realmente llegaríamos al mismo resultado, pero podríamos hacer el procedimiento un poco más largo o más complicado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ahorita un ejemplo. Y se utiliza una integral iterada para hallar el área asombrada. El área asombrada es esa que está de color como azul. Esa área asombrada está delimitada superiormente por una función y igual a 4 menos x al cuadrado. ¿Ok? Nosotros queremos encontrar toda esta área sombreada por medio de una integral iterada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo analizarlo, ¿no? Primero, dibujo un rectángulo vertical. ¿Ok? Con el mismo grosor en x. Podemos ver que mi región está perfectamente bien definida en x, ¿no? Sabemos que va de 0 hasta 2 y no cambia. Y me lo dicen mis rectángulos, ¿no? El espesor, la base del rectángulo siempre es la misma. ¿Qué pasa con el largo del rectángulo o con el alto?
podemos ver que el alto del rectángulo va cambiando conforme yo me muevo en diferente punto de X. ¿Okay? Y es lo que da la forma de la curva. ¿Okay? Entonces, ese análisis correspondería a un análisis verticalmente simple. ¿Okay? La otra forma sería horizontalmente simple, que también la podríamos hacer. Ahora tenemos barras horizontales, en las cuales, bueno, analizando primero la curva, vemos que la curva va de 0 a 4 perfectamente bien definida en el eje Y, es decir, por constantes, que sabemos que va de 0 a 4 en Y. Y en X sabemos que el valor de X va a ir cambiando de acuerdo a cómo cambie el valor de Y. Y eso me lo dice también las barras horizontales, ¿no? El valor de Y del rectángulo siempre es el mismo. Sin embargo, el valor de X del rectángulo vemos cómo va cambiando. O el largo del rectángulo va cambiando horizontalmente. Entonces, en este momento podríamos hacerlo como horizontalmente simple también. O sea, podemos analizarla por las dos formas. Vertical y horizontalmente simple. Ok, empezamos primero por verticalmente simple. Bien, planteamos nuestras integrales. Como es verticalmente simple, sabemos que tiene que ser de y de x. Ok, aquí atención en esto de acá. La integral interna va a tener los límites de mi eje y. Aquí no hagan caso a estas barras horizontales, no corresponderían realmente las barras verticales, porque es verticalmente simple. Las barras azules que se proyectaron hace un momento. Entonces, vemos que en el eje Y la curva va cambiando conforme cambia el eje X. Entonces, si nosotros dibujamos la barra vertical, vemos que siempre el límite inferior de Y está sobre 0 en cualquier punto y el límite superior de Y está sobre la función de esta curva. Entonces, mis límites de Y serían 0 a 4 menos x cuadrada. ¿Okay? 0 a 4 menos x cuadrada. Luego de x sabemos que va de 0 a 2. ¿Okay? Entonces, primero integramos lo rojo, lo de adentro. Siempre primero integramos lo de adentro. Dejamos esto acá. Entonces, integral de y, pues sabemos que va a ser y, ¿no? Que vamos a evaluar desde 0 hasta 4 menos x cuadrada de x. Volvemos a escribir. Ahora sustituimos el valor de y con nuestros límites. Pues sería 4 menos x cuadrada menos 0 de x. Reducimos y nos queda integral de 4 menos x cuadrada de x, ¿no? Si pueden ver, notar, al principio teníamos pura y, ¿ok? Al momento de que yo sustituyo, ya automáticamente mi integral se vuelve de x y puedo integrar fácilmente ya con respecto a x, ¿no? Okay, entonces integral de 4 en dx nos quedaría 4x, integral de menos x cuadrada en dx quedaría menos x cúbica sobre 3, que vamos a evaluar de 0 a 2, ¿ok? Evaluamos, primero superior, luego inferior, 4 por 2, menos 2 al cubo sobre 3, menos 0, ¿no? Entonces nos da 16 tercios. Ese es el área bajo la curva. O sea, esa área sombreada es de 16 tercios de unidades cuadradas. ¿Ok? Ese es un análisis verticalmente simple. Ahora vamos a hacerlo por horizontalmente simple. Vamos a ver en qué cambia. Y vamos a ver qué es el mismo resultado. ¿Ok? Bien. Ya tenemos el análisis para horizontalmente simple. Ahora sí le corresponden las barras al análisis horizontalmente simple. Vemos que el eje Y está definido de 0 a 4 y el valor de X va cambiando conforme cambiamos el valor de Y. ¿Ok? Entonces, escribimos nuestra integral de X de Y, horizontalmente simple. El valor de la barra siempre va a ir
de 0, es decir, de x0, que siempre vemos que las barras siempre van a coincidir con x0, y la parte final de la barra va a coincidir con la función. ¿Ok? ¿Cuál es el caso de aquí? Bueno, la función que nosotros tenemos es y igual a 4 menos x cuadrada, pero mi diferencial es de x, entonces yo necesito cambiar esta función a que sea en función de y, es decir, x en función de y, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos la función, y pasa para la derecha, x a la izquierda, entonces nos queda raíz de 4 menos y, ¿no? Entonces el límite de x va de 0 a la función que es raíz de 4 menos y. Nuevamente, esta raíz de 4 menos y es el despeje de esta función de la curva aquí. ¿Ok? Luego la integral de y, pues sabemos que va a ir definida desde 0 hasta 4. Entonces integramos. Integral de dx, pues sería, empezamos primero con la interna, integral de dx sería x, que vamos a valor de 0 a raíz de 4 menos y. Ok, nos queda como integral de 0 a 4 de raíz de 4 menos y de y. Ok, y el 0 pues es 0, ¿no? Bien, ahora integramos raíz de 4 menos y de y. Acuérdense que esto se vuelve una u a la n, donde u es igual a 4 menos y. La derivada de u entonces nos queda como menos de y. ¿Ok? Como aquí tenemos menos de y acá tenemos de y, entonces lo único que nos faltaría sería completar con el menos, y se vuelve perfectamente en la integral de u a la n, ¿no? Entonces sería 4 menos y, integral de 4 menos y a la 1 medio. Entonces sería menos, que fue por el menos para completar, por u, que sería 4 menos y, a la n más 1, ¿no? Es decir, a la 1 medio más 1 nos quedará 3 medios sobre n más 1, sobre 3 medios, ¿no? Que vamos a evaluar desde 0 hasta 4. ¿Ok? Esto va a ser igual a 0, porque cuando valga 4, pues 4 menos 4 0, se cancela todo. Menos 2 tercios, ese 2 tercios por la ley del extremos, el 2 pasa para arriba, por 4 menos 0, los 3 medios. ¿Ok? Y nos da como resultado 16 tercios. Entonces vimos que llegamos al mismo resultado analizando regiones de forma diferentes, con la única diferencia de que si utilizamos en este caso para esta función, para este ejemplo, si utilizamos eh, horizontalmente simple, quizás se vuelve a integrar un poquito más laborioso, ¿no? Porque tenemos que cambiar la función, tenemos que despejarla, ahora que sea x en función de y. Y la propia integral pues también se volvió un poco más, digo, no es que ha sido muy difícil, pero pues cambió la dificultad, ¿no? De vertical a horizontalmente simple. Entonces, espero que les sirva este pequeño video explicativo sobre cómo utilizar las integrales iteradas para áreas de regiones planas. Y posteriormente estaríamos viendo para volúmenes. ¿Ok? Pues hasta luego.